para analizar todos los temas de actualidad que a ti te interesan. Conectados con Agricultura. Un espacio de conversación ameno, pluralista, interactivo y donde todas las opiniones valen, especialmente la tuya. Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Como todos los viernes estaremos con Sergio Melnik y junto al BCI. Su Garfield, señor, y la boca le queda ahí mismo. Sergio Melnik, mi Garfield regalón. Regalón. Sigue siendo regalón, a pesar de que me tiene cortado. Pero, no, como estuvo el miércoles aquí, señor. No, pero si es que tiene que ver. ¿Cómo que tiene que ver? Yo no me refiero a nuestra relación laboral propiamente tal. Esta no es una relación laboral, señor. Esta es una relación estrictamente amorosa de amigos. Bueno, pero yo me refiero a la otra relación. Quiero mucho. ¿Sabe qué más? No empezamos a pelear. No estamos peleando, no estamos haciendo declaraciones de amor, señor. Ya, muy bien. Déjeme partir leyendo algunas en mail, porque pescamos re poco los días viernes a nuestros auditores. Ahí nos va a saludar a los auspiciadores. Lo vamos a saludar más adelante. Más adelante, sí. Lo acabamos de saludar en la pauta, entonces me parece que es muy reiterativo. Me parece muy bien, señor. Lo saludé, ahora después vamos a hablar de ello. De las ventajas, por ejemplo, de vivir la experiencia de ir a la Copa Mundial de la FIFA. Ahora tu tarjeta de crédito Visa. ¿Esa experiencia es el barco que vamos a ir juntos? Es que esa es otra. ¿Me quiere arruinar todo hoy día? Todo. Porque esta es una tarjeta Visa del BCI que te puede llevar al Mundial. El crucero a toda roja era el que se refería a usted, mi querido amigo, donde vamos a estar nosotros, va a estar el programa Conectados con Agricultura. Oiga, usted a toda roja le hace una pequeña modificación. El crucero a toda roja, el crucero. Sí, le hace mundial. Una pequeña modificación y le queda el crucero a toda raja. Sí, porque queda a toda raja. Muy bueno. Sí, esa es la verdad. Muy bueno. Queda a toda raja. Sí, ya Chile. Les decía que vamos a partir leyendo un par de mails. Dice, estimado amigo, ¿recuerdan cuando Jaime Rabinete, entonces ministro de Vivienda del presidente Lago, con el fin de desviar la atención del asunto Mop-Gate, que estaba llegando a La Moneda, se le ocurrió la peregrina idea de eliminar el aeropuerto Cerrillo? Bueno, la Corte Suprema confirmó que este era para infraestructura aeronáutica y ayer la Corte de Apelaciones ordenó demoler un edificio de 17 pisos construido inmediato al cabezal sur por parte de la constructora Aconcagua. Bien por la aviación y su infraestructura en Santiago de Chile. Pablo, ¿sabes qué, Sergio? Yo leí este email no por entrar en la discusión si es conveniente o no tener un aeropuerto dentro de la ciudad, que pueden haber muchas definiciones técnicas al respecto, y creo que en materia de discusión, pero sí por las promesas, las grandilocuentes promesas no cumplidas. Yo me acuerdo que ahí incluso se iba a llevar la casa de gobierno, iban a estar las casas de los presidentes, se anunció un tremendo proyecto, ¿no es cierto? Se hicieron una serie de arreglines y al final la cuestión queda botada y nadie reaccione, nadie, como ciudadanía le podemos escuchar a la autoridad, cualquiera que sea, las promesas que se llenan. Esto no tiene color político. Ya nos acostumbramos que no hagan las promesas que sea, que prometan o anuncien proyectos grandilocuentes y finalmente pasan los años y la cosa no se avanza nada y nosotros como que no tenemos capacidad de reacción. Me llama la atención justamente esto de Cerrillo, que al final había un problema supuestamente legal ahí, que no se podía, porque tengo entendido que esos terrenos fueron regalados por una persona que amaba la aeronáutica y que justamente el destino que le había dado a esa donación era justamente que ahí hubiese un aeropuerto o algo así. Bueno, siempre se dijo que íbamos a tener un aeropuerto alternativo. Hasta el día de hoy yo no conozco cuál es el aeropuerto, creo que está en Mendoza, el aeropuerto alternativo al aeropuerto Arturo Merino Benítez. Ese era un punto que quería tocar. Y el otro punto... Bueno, ahí, señor... Por lo menos mi sensación, yo no tengo ninguna evidencia concreta, pero el olorcillo que quedó ahí fue el olorcillo de corrupción. Lo que hay fue una cosa como apresurada, rompieron la pista rápidamente para que no fuera reversible. Hay una serie de cosas de personajes que nosotros conocemos con nombre y apellido, que yo no los voy a decir, por supuesto, muy asociados a una tienda política. Y esta cosa sonó a una corrupción, a negocio inmobiliario, no hubo la suficiente discusión, hubo como premura, hubo como arrebatamiento, lo mismo que está pasando hoy día con las leyes, pero ahí quedó el olorcillo de corrupción. Ahora, si la justicia finalmente está
decretando esto es interesante. No, pero esto que decreta la justicia básicamente tiene que ver con la utilización de los suelos, digamos. Sí, pues, y que tiene que ver con una cosa legal. No, sí, claro, pero lo otro, además de que concuerdo contigo, que también queda ese olor como a posibles negociados y todo lo demás, acuérdate que fue un anuncio público por el presidente de la República, que ahí se iba a hacer una ciudad piloto, ¿te acuerdas que iba a ser una ciudad modelo? Incluso se dijo que se iba a llevar la casa a los presidentes para allá. Claro. Entonces, esta es una cosa a nivel nacional, un anuncio a nivel nacional, y finalmente la cosa quedó en nada. O sea, no sabemos, porque yo creo que ahí restituir el aeropuerto ese, o el aeródromo, que no sé si es bueno o malo desde el punto de vista técnico, ahora, dado que está destruido, son inversiones cuantiosas. Son inversiones no menores, Checho. No, entonces podemos quedar en el peor de los escenarios. Que haya que restituir. No, que quede todo baldío, que quede una zona sin usar ni para aeródromo, ni para vivienda, claro, ni para actividad. ¿Producto de qué? De malas políticas públicas. De malas políticas públicas, de políticas públicas apresuradas también. ¿Qué le pareció los anuncios sobre energía ayer? Antes, porque hoy día vamos a hablar de la inteligencia, habíamos prometido eso, pero... Hoy día yo le tengo 3 temas. Uno cortito que lo voy a despachar de entrada, que es el tema el acuerdo que se llegó ayer con las personas en huelga de hambre. Yo, por supuesto, en lo humano, me alegro mucho que no hayan personas en huelga de hambre. O sea, me alegro por los mapuches que no estén arriesgando su vida. Pero en lo político, en lo de políticas públicas, me parece un precedente muy, muy, muy malo. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que normalmente estas cosas ocurren cuando se agotan todas las otras instancias de negociación. Este es un tema con la justicia. O sea, no puede ser que las acciones de huelgas de hambre vayan contra lo que decreta la justicia, porque entonces se acabó la justicia, se acabó el Estado de Derecho. Si hay que corregir las leyes, habrá que corregir las leyes, pero aquí claramente, o sea, en los últimos 3 días hemos tenido 4 atentados terroristas, y hay que decirlo con sus letras, es terrorismo, no es delincuencia, no hay que caer en la complacencia de estos niñitos idealistas, como decía Allende, son jóvenes idealistas. Estos son personas defendiendo. No, esto es terrorismo duro y derecho. O sea, si esto no es terrorismo, ¿qué es lo que es terrorismo? Esa es la pregunta que uno se tiene que hacer. Entonces, el punto es que las democracias son muy, muy frágiles frente al terrorismo. Porque la democracia es el Estado de Derecho, en que la fuerza la ocupa la policía, que está destinada a eso. No la pueden ejercer las personas. Porque si nos ponemos todos a ejercer la fuerza, nos transformamos en el Far West. Bueno, entonces, yo solo quiero decir eso. Quiero decir que me alegro por los mapuches que no estén en huelga de hambre. Me parece un gesto humanitario, pero me parece que el gobierno actuó mal, sentó un precedente mal, y eso significa, a mi juicio, que invita a que esa sea la manera de resolver los problemas, y por lo tanto vamos a tener más terrorismo y vamos a tener más incapacidad de poner donde corresponde a la gente que no actúa dentro del Estado. Yo de verdad que no estoy de acuerdo contigo. O sea, obviamente que a mí no me gustaría que alguien se muriera por hacer una huelga de hambre, porque uno está por la vida siempre. Pero a ver, estos actos de terrorismo o de delincuencia, porque si le da la connotación de terrorismo, ya al tiro le da una connotación política, un tema que a mi juicio no lo tiene. A mí los delincuentes son delincuentes, los terroristas son terroristas, pero ¿qué pasa con cualquier otro tipo de delincuente que se vote en huelga de hambre? Humanitariamente ese delincuente no tiene derecho a también que intervenga entonces el gobierno o el Estado. No, por eso estoy separando las cosas, sí. Porque no quiero parecer insensible. O sea, a mí, gente en huelga de hambre que arriesga su vida me parece terrible. Ahora es una decisión voluntaria y personal. Yo por eso separo esas cosas. Es que si esa persona es un delincuente y cree que a través de ese camino, como ya en el pasado también otros gobiernos han cedido ante esta huelga de hambre, a mí no me parece bien. A mí no me parece bien. Si yo cometo un crimen y la sociedad me dice, usted tiene que cumplir esta pena, ese es un resquicio para decir, ¿sabéis que como no me ha ido bien con la justicia, yo voy a hacer el último recurso de huelga de hambre? Entonces, yo de verdad... Por eso te decía que se acaba el Estado de Derecho. Es que el problema es que la prensa empieza a seguir, porque esta noticia... Mira,
Ayer estuve a punto... ¿Por qué habla de la prensa, señor, y no de los medios? No, los medios, la prensa. No, la prensa, bueno, señor, yo te quiero decir que en los medios escritos. Ayer me puse a ver el noticiario y al final lo quise echar para atrás, ir midiendo la cantidad de tontera que uno tiene que escuchar para llegar a la noticia realmente importante. Delincuencia, asalto, esta cuestión de que los niños entran y salen, ya parece un chiste. O sea, de que este niño, un cabro chico entró a asaltar una cuestión, lo dejaron libre, al otro día fue a asaltar la misma cuestión. Esta vez el dueño de la tienda del almacén sacó una pistola y le pegó un tiro, po. Se cabrió. Pero todos los días las mismas noticias. Entonces, como que si en Chile no hubiese más noticias. Entonces ya, una huelga de hambre, parece que da rating la huelga de hambre. Entonces, vamos a la huelga. Y empezamos a inflar la huelga de hambre. No tendríamos por qué inflar la huelga de hambre. Podrían haber otro tipo de rebeldía dentro de las cárceles, y porque son presiones que están fuera de la ley. Entonces, esto de que vamos a revisar la ley, hoy a mí me metieron preso porque maté, mire, deponga la huelga de hambre porque nosotros vamos a revisar la ley, cosa de que los que matan a la señora no se llame femicidio, se llame de otra forma. A mí no me parece que está bien, o sea, creo que son súper malas señales. No, por eso te lo... No, si estoy reforzando básicamente lo que usted dice. Claro, me parece que el gobierno dio una mala señal, ya, y que va a cosechar. Despachemos el tema, vamos al otro. Ya. Parece que aquí se me... Ya. Después tengo el tema de la energía, que lo quiero despachar rápido también. A pesar de que tengo aquí los datos, que no sé si usted los... Yo le voy a decir los temas que tengo por hoy día. Tengo un tema central que es sobre inteligencias múltiples, que no sé si usted ha escuchado hablar del tema, aparte del riflero de Goleman, de la inteligencia emocional, que es mentira, que es todo una cuchufleta, es un negocio el tema de la inteligencia emocional, porque la gente habla del tema de la inteligencia. No existe la inteligencia emocional. Técnicamente no existe. Bueno, pero después vamos al fondo. Entonces tengo ese tema. El tema de la energía, los mapuches, que ya lo vimos, y tengo otro tema que no sé si vamos a alcanzar o no, o si usted lo quiere poner primero, que son temas que yo creo que son centrales para Chile, que no están siendo tratados en la agenda pública, que me gustaría empezar a opinar, sobre todo en un espíritu constructivo. Uno de los temas centrales que yo creo que no se había tratado en Chile era justamente el tema de la energía, un tema central que no se había abordado con la importancia que se requiere. A mí, el personaje que está detrás de este proyecto, Máximo Pacheco, es una persona que de verdad me da confianza. Conozco su trayectoria, tengo algún grado de cercanía con él, me parece un tipo serio. Sin embargo, lo anuncio... A mí yo también, yo le tengo mucho cariño. A mí, ¿sabe por qué me gusta? Porque es un izquierdista furibundo que le gustan las lucas. Sí, pero yo no por eso, porque yo creo que es una persona... Es una buena mezcla, sí. Es una mezcla que entiende el mundo corporativo. Sí, bueno, él ha sido hasta director del Banco Chile, o sea, trabajó en una compañía internacional muchos años, tiene un currículum bien... Tiene un buen currículum. Y es una bellísima persona, pero como digo, tiene esa mezcla que a mí me parece una gran mezcla, porque él era Mapu originalmente, es miembro del Partido Socialista. Se metió al Mapu cuando estaba en el San George, de joven. Pero el papá era demócrata cristiano. Él viene de una gran familia demócrata cristiana, una larga tradición demócrata cristiana. Es un tipo es un tipo inteligente, es un tipo muy correcto, sí, y es un tipo que ve las dos partes de la ecuación. No obstante lo cual, yo creo que el tema de energía se le va a ir en collera. Bueno, yo no sé si se le va a ir en collera o no, ojalá que no, porque Chile necesita con urgencia una definición clara del tema de la energía, pero lo que yo vi ayer, fuera de un punto que me pareció que iba en la dirección correcta, buenas intenciones nomás, puro anuncio de buenas intenciones. Tenemos que promover el ahorro. Uno no sabe cómo se va a promover el ahorro de energía. Obviamente que una política energética tiene que incluir siempre un uso eficiente de la misma, porque ahí se ha demostrado que es lo mismo que poner una planta nueva de algo, porque la cantidad que se puede ahorrar en pequeñas cosas, si todo lo hacen, hay una política en ese sentido, ayuda. Pero la verdad es que el resto yo no la veo como una política muy potente, de verdad. Mire, ellos le llaman hoja de ruta, muy parafranálica, era un documento muy bien editado, empastado, que son pelos de la cola, pero no reflejan austeridad, no reflejan una noción de austeridad, son documentos carísimos.
que no se necesitan esos documentos carísimos para las políticas públicas, en mi opinión, ¿no? Yo haría cosas mucho más sobrias, porque son millones. No se ponga puntúo, pues señor, no tiene No, ni una pero importancia dentro de lo que se está jugando. No, está bien. Yo le estoy diciendo una opinión general porque usted mira los documentos que produce el gobierno, que son impecables, que son preciosos, donde hay decenas de agencias de publicidad y otros pitutos que están atrás de personas que hacen sus pitutitos, pero son millones de millones de millones. Eso se ha hecho siempre. La hoja de ruta también se hizo en el gobierno de Sebastián Piñera. Yo estoy en contra. Salieron todos libritos sobre. Hay varios libritos que. Sí, hay 5 libros. Yo estoy en total desacuerdo con eso. Bueno, yo creo que las cosas de políticas públicas deben ser siempre sobrias. Pero no es el punto. No es el punto. Mire, yo le voy a repetir, que me imagino que usted no lo tiene en la mente porque nadie lo tiene. Los 7 puntos. No los 7 puntos. La matriz energética actual. ¿Cómo se produce la energía en Chile hoy día? El 25%. Hoy día nosotros producimos del orden de 14 megawatts. ¿No son 16? 14. 14, ya. 14. Estas cifras vienen del informe, de lo que publicó ayer el gobierno. ¿Estás seguro que son 14? No sé por qué me suena la cifra 16. Ya, pero está bien, da lo mismo. Da lo mismo. Mire, para que usted me crea, porque usted no me yo cree estoy nada. dudando de mi memoria, no de usted. No me cree nada, mírelo, esa es la copia física ¿Ya? de los 14. ¿Ya? Ya, Esto es lo que sale en el informe. Y yo me tomé la molestia de hacer una pequeña sumita como para darle la opinión. Nosotros producimos hoy día lo que se llama, usted escucha todos los días este tema de la matriz. Esta es la matriz energética. Claro, pues cómo se produce la producción de energía. ¿Cómo se compone la producción? Bueno, un 24,5, o sea, un cuarto de la energía chilena se produce por energía hidroeléctrica, que es lejos la mejor fuente posible en Chile, la más barata, la más ecológica. Y la más lógica. La más lógica. Porque Chile tiene agua. Escúchame, no hay ninguna forma de producir energía sin alterar el medio ambiente. Entonces, yo quiero poner ese principio primero. No hay forma. Y en el siglo XXI, que somos dependientes de la energía y somos dependientes de la tecnología, cualquier posibilidad de tener una cosa prístina en el medio ambiente significa que muere gente, que no hay empleo, que no hay crecimiento. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta la propuesta del ministro Pacheco, donde él dice formalmente que le va a poner énfasis a la energía hidroeléctrica. Sin embargo, le dice que no a Hidroaicén, formalmente también. Sacó Hidroaicén dice que en junio los ministros van a dar un fallo final. Sacó Hidroaicén de la Está claro que lo dijo cuando recién asumió. Lo dijo la presidenta. Lo dijo la presidenta, lo dijo el ministro. Yo creo que es un error grave. Grave. Ahora, lo que dicen hoy día ciertas corrientes ecologistas es que hay otras maneras de explotar Hidroaicén con otro tipo de centrales. Me parece muy bien. Yo creo que yo por lo menos soy partidario de los porcentajes y después entramos al fondo para ir a la pausa. Ya, embalses 25%, para hacerlo en cifras gruesas, 24,5, un cuarto. Pero eso es hidroeléctrico. Ya, para que no nos confundamos. Sí. Ya. Después viene gas natural, que es el que están trayendo, que es 18,7%. Tercero, el petróleo diésel, 17%. Centralitas de... Espérate, el petróleo diésel son las térmicas. Las térmicas de petróleo. Sí, claro. Porque hay térmicas de carbón. Sí. Ya. Las térmicas de petróleo, 17,3%. Las centrales de pasada, que también son de agua, 16,5%. Espérate, entonces tenemos... 40% de hidroeléctrico. 40% de hidro. Carbón, 11,5%. Y carbón petcoke, 4,3%. Ahí está el 95% de la energía. 93% para ser exacto. Y el resto son las solares, y el resto, biomasa, que podría ser una energía renovable, 2,2%, eólica, 2,2%, las centrales de mini pasada, 2,2%, el petcoke, que es otra forma de coke. Pero es que las centrales mini pasadas se deberían agregar a la... Sí, pero son como ecológicas, son como... porque no hacen embalse. Claro, es solamente el paso del agua del río que le produce la energía. Son pequeñas centralitas que están en la cosa, que son muy muy buenas, pero que por supuesto alteran a las comunidades que están al lado. Yo conozco varias personas que están en lugares donde hay centrales mini-pasadas y las comunidades se van en contra. El biogás 0,2, solar 0,1, geotermia 0, otro 0, fuel oil 0. O sea, en total, en Chile,
si sacamos las mini pasadas, que son 2,2, son del orden del 5%. Y la aspiración es llegar a un 20%. A un 25%. Y eso significa que lo que dice el programa es que el 45%, o sea, la mitad de toda la energía que se va a producir en los próximos 10 años hasta el 2025 tiene que ser de estas. Y estas tienen un problema que te lo voy a dejar anunciado para entrar a la pausa. Perdón, el nuevo proyecto dice que la mitad debe ser 45%. renovable. Debe ser renovable. 45% va a ser de estas energías renovables no convencionales. ¿En qué año? El 2025. O sea 10 años más. Bueno, eso yo siempre decía no creo cuando efectivamente las plantas, por ejemplo, solares eran mucho más caras. Hoy día tengo entendido que el costo ha bajado casi un 85%, o sea, es mucho más factible hoy día invertir en esas plantas solares. Pero son de las plantas térmicas solares, no de las fotovoltaicas. O sea, las plantas térmicas solares son las que calientan agua para que mueva una turbina, que es distinto a las fotovoltaicas, que son las que transmiten de energía a electricidad al tiro. Claro, que esas tienen que estar claro, entonces la planta que se está inaugurando en el norte ahora es una planta que funciona 24 horas, pero en general todas estas energías no convencionales son estacionales. Claro, funcionan cuando hay sol. Funcionan cuando hay sol, cuando hay viento, cuando hay marea, claro. No sé. Entonces, todas estas, quiero ir al tema, necesitan otras de respaldo. No, porque si usted tiene una central eólica, en la noche se queda sin electricidad. Claro, entonces no es tan fácil poner estas energías y no es tan barato. Entonces, salvo que el gobierno esté dispuesto a poner un subsidio gigantesco a la energía, o sea, que el gobierno nos regale energía más barata por ser alternativa, yo no lo veo viable. O sea, yo no lo veo. Yo no creo que exista la forma que se desarrolle en ese porcentaje si no hay un incentivo estatal. Yo lo veo bien difícil. O sea, perdón. Voy a decirlo. ¿Usted no quiere que vayamos a la pausa? No, llevamos 10 minutos pasados, pero no importa. Todo lo que propuso el ministro me parece bien. Pero de nuevo, donde fallan estos gobiernos de izquierda es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces son buenas intenciones, no se gobierna con buenas intenciones. Todas estas cosas de participaciones de las comunidades, por ejemplo, el tema del ordenamiento territorial, me parece muy bien. Pero lo que yo creo es que vamos a entrar al detalle porque ya... No, pero ¿sabes qué? Vamos a ir a la pausa, pero yo quiero decirle que yo estoy absolutamente de acuerdo que hoy día, el mundo de hoy día, no puede hacer estos tremendos proyectos sin la participación de las comunidades. Yo creo que hoy día eso es definitivo y hay que hacerlo antes de empezar el proyecto, conversar con la gente y de alguna forma compensarle, porque es lo mismo. A ver, esto no es como un basurero, pero es lo mismo. Los basurales nadie quiere tenerlos cerca de la casa. Lógico. Y tienen que existir, ¿no es cierto? Entonces, si a mí me van a poner un basural dentro de que le va a servir a toda la comunidad botar la basura ahí, pero yo voy a pagar el costo, yo tengo que tener algún retorno. Y me parece bien que se piense que a las comunidades donde se hagan estos proyectos tengan algún beneficio. Digan, bueno, nosotros tenemos la planta de energía aquí, nos mamamos todo el problema, pero además estamos recibiendo esto a cambio. Claro, pero el tema, Checho, es que las tarifas eléctricas en Chile son reguladas. Entonces lo que estamos diciendo, hay que decirlo con sus letras, ¿no? Lo que estamos diciendo es que es legítimo, necesario e indispensable que estas compartan sus utilidades con la comunidad donde... Eso es lo que estoy diciendo. No, pero es que si la tarifa es regulada y tú quieres compartir las utilidades con eso, vas a tener que subir las tarifas porque finalmente son negocios económicos. Depende en qué nivel estés fijando las tarifas. Y me parece que mientras no haya competencia tienen que ser reguladas. No la veo de otra forma. Checho, yo no estoy en contra de la regulación. Estoy totalmente a favor de la regulación. En este caso. En la energía... Este es el único caso donde la regulación de precios me parece que es lógica. No, hay otros también. No, porque si tú no tenés, por ejemplo, si no le compras a esta compañía eléctrica porque no te gusta el servicio, no tenés la posibilidad de comprarle a otra. No, por eso, pero lo mismo pasa en el agua. Por eso tienen que ser regulados los precios. Lo mismo pasa en el agua. Por eso, pero hay muchas básicamente cosas, en los servicios. En los servicios está bien que se regule, se fijen las tarifas y esas tarifas se fijan por un margen de utilidad razonable y todo lo que tú ganes de eficiencia te lo ganas tú sobre esa tarifa. Pero lo que estoy diciendo es que si tú le vas a pedir que compartan sus utilidades con la población, que me parece legítimo, no lo puedes hacer en las mismas tarifas. Eso creo yo. La última propuesta de Sergio Menni es hacer un programa sin pausa. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, yo en síntesis, Checho, lo que quiero decir es lo siguiente. A mí el ministro me da confianza. Me parece un buen ministro. Me parece de los mejores ministros que tiene este gabinete porque es serio, responsable, es tolerante
y es un izquierdista que le gustan las lucas, lo que a mí me gusta mucho porque entiende los dos mundos y por lo tanto va a buscar Yo no lo definiría así, yo lo definiría como que un izquierdista que ha estado en el mundo real, porque claro, ha estado en la empresa y sabe cómo funcionan realmente las cosas, porque hay gente que toda su vida la ha dedicado al sector público y miran la cosa desde un matiz nomás y no lo ven de otro. Entonces, él ha reunido a los empresarios, ha reunido a las comunidades, ha reunido a todos para ponerse de acuerdo, y eso me parece bien. Lo que pasa que en el proyecto concreto, como tú dices, está lleno de buenas intenciones, pero no se explicita cómo se van a llevar a cabo. Por ejemplo, estábamos comentando en la pausa esto de poner placas solares en los edificios gubernamentales. Una peanuts, o sea, con eso tú no solucionas el problema. Es una señal, a lo mejor, pero no va a solucionar el problema energético de Chile. Claro, la pregunta que yo haría es cuál es la rentabilidad de eso, aparte de la señal. Porque lo que a mí me da la impresión es que va a ser una cosa carísima, inapropiada, que se van a gastar, no sé, varias, no sé, 10, 15 millones de dólares, o $1 millón, o 3 millones de dólares, que están mucho mejor gastados en políticas públicas. Bueno, pero, o sea, no, eso es quedarse en los detalles. Pero por eso que los detalles, mire, a mí me decía un viejo amigo que las gotas a gotas se hace un río. Entonces cuando usted tiene 3 milloncitos de dólares por acá, 5 por acá, otro por acá, y el papelito, el taparafernal y todo, de repente suma cientos de millones de dólares de platas mal gastadas. Lo que pasa es que le damos la misma importancia cuando se gastan $1 millón que cuando se pierde $1 millón que cuando se pierden 1.200. Y yo creo que no, yo creo que hay que hincarle el diente también a las grandes cifras. Por ejemplo, ENAP viene perdiendo plata hace rato, una empresa deficitaria. ¿Por qué viene perdiendo plata ENAP? Ahora le van a meter 250. 400 millones. Bueno, pero en principio 250. Después le irán a meter el resto. Son 400 millones de dólares. La pregunta es, ¿por qué ENAP, una empresa petrolera, está perdiendo plata? Monopólica, que no tiene competencia, ¿por qué está perdiendo plata? Entonces, para que la gente entienda por qué está perdiendo plata, es justamente por esa política, yo diría, ¿cómo se llaman estas políticas, estos países que se me fue la palabra, pero de subsidio, básicamente de subsidio, pues han tenido que darle subsidio a la benzina y finalmente... No, porque se metió la política, Checho, la administración de ENAP en la crisis, que es lo que siempre pasa con las empresas públicas, eso es normal. Por eso que no es bueno tener empresas públicas, porque más tarde o más temprano se mete la política. Y cuando se mete la política la arruina. Yo quiero recordarles, queridos auditores, que la ENAP en el año 2008, bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, perdió $1.000 millones. Perdió $1.000 millones y se endeudó en esa época. La empresa debe $3.500 millones, Checho. Esa empresa, así como está, no es viable. Y en el periodo de Bachelet le metieron $250 millones de capital. O sea, Bachelet va a meterle casi $700 millones a la ENAP. Si a ustedes les pregunto, chiquillos, ¿por qué tenemos que usar $700 millones en ENAP que no le produce nada al fisco, cuando podríamos usar $700 millones en educación, en salud? Las postas están llenas de problemas, los caminos están llenos de problemas. Pero algo hace ENAP. Algo hace ENAP en beneficio del país. Pero no hace nada que no pudiera hacer un privado. Con platas privadas. ¿Por qué tiene que hacerlo con platas públicas? ¿Por qué tenemos que... A ver, pero la pregunta, si esa función le hiciera un privado, ¿no subiría más la benzina? No, porque los precios son regulados, Checho. La benzina no. O sea, si hubiera competencia, te aseguro que la benzina bajaría. Yo sé que no hay competencia. Y de hecho ha habido competencia porque las petroleras... Pero no puedo entender cómo. No hay competencia. Es un monopolio. Y más encima pierde la plata que pierde, no lo entiendo. Porque se mete la política, Checho, porque en el... No, pero ¿qué significa que se meta la política? Se mete la política que sacamos plata para los partidos, no entiendo cuando dice qué significa. Cuando se mete la política significa lo siguiente, que el gobierno ve que está subiendo mucho la benzina y quiere bajar o controlar ese precio vía ENAP. Entonces ENAP artificialmente la baja o la pone, o en el caso particular de ENAP... Entonces me está dando la razón. ¿Qué? Si se está perdiendo plata porque el gobierno ha fijado los precios por debajo del precio de equilibrio del mercado, quiere decir que una empresa privada lo que haría sería subir los precios, po.
Obvio. Porque la empresa privada sí, lo que trabaja pasa bajo la lógica de los precios de equilibrio, lo que pasa los es que, precios del mercado. Claro, lo que pasa es que ahí el error que tomaron es que se estoquearon cuando hubo una alza muy grande del petróleo, subió a 140. Y que pagaron como 140 y después bajó como a 100, entonces tomaron posiciones sobre... Pero también la ENAP, yo sé de primera fuente que tiene una corrupción tremenda en los temas de los costos de los transportes y otros temas que vienen de años, que son empresas que están manejadas políticamente. Sí, ese es el tema. La lógica política es correcta, pero no es para las empresas. O sea, en definitiva, para ir redondeando y poder ir avanzando. Y también la ENAP, pero de la ENAP se tuvo que meter cuando cortaron el gas de Argentina, que está en el gobierno de Lagos, que mandaron a construir esa central, los acumuladores de gas licuado que vienen del oriente. Ahí eso costó millones y eso ha hecho muy caro también la energía. Entonces, lo que estoy diciendo es que el gobierno, el Estado no tiene por qué invertir 700 millones de dólares en empresas que la pueden hacer los privados cuando esas platas pueden ir a cosas públicas. Lo mismo pasa en Codelco. Sí, pero lo que yo entendí que estos 250 millones de dólares eran para nuevos proyectos y básicamente para tapar el hoyo que tiene NAP. No, lo que pasa es que NAP hoy día los ratios no le dan. O sea, hoy día la NAP no es sujeto de deuda o tiene deuda muy cara porque los ratios de su capital versus la deuda son muy grandes. Entonces, de hecho, el único proyecto nuevo que yo veo ahí en la cosa de energía es que harían otra central de gas, porque en el fondo lo que propone el ministro es gasificar un poco más la matriz, que a mí me parece bien, pero mira, yo le deseo toda la suerte del mundo al ministro. La verdad es que se la deseo. Si yo pudiera ayudar en algo, lo ayudaría feliz. Creo que es, como se dice en buen francés, señor, wishful thinking. Son buenas intenciones, pero yo creo que el ministro se va a encontrar con una realidad mucho más compleja. Fíjate, el ministro dice que va a bajar en un 20% el consumo, va a ahorrar 20% de energía de aquí a 10 años. Yo lo creo imposible, salvo que me tira muchísima plata. Yo creo que eso no ha resultado nunca en una economía. Si ocurre el crecimiento que nosotros esperamos, va a ocurrir al revés. Él habla de 20% en términos reales, descontaba el incremento natural de del consumo de energía, o sea, 20% con respecto al consumo hoy día real. Yo creo que no lo va a conseguir. Habla de bajar el 30% de los precios. Yo creo que no, son cifras muy grandes y muy... detrás de eso yo no veo sustancia salvo buenas intenciones. Y yo insisto, ojalá le vaya bien. Yo apoyo su política, me encantan las energías no convencionales. Creo que tiene que sincerar, si quiere 45% de las nuevas inversiones en energías no convencionales, el gobierno tiene que poner un subsidio grande y esas platas van a salir de la reforma tributaria y que no van a ir a la educación. Bien, Carolina Escobar dice: Checho, disculpa, pero el día viernes, ¿quién es el invitado? Porque tú te lo hablas todo. Y el invitado Sergio Melnik solo hace pequeñas intervenciones. Gracias, Carolina. Las percepciones de la gente, ya. Está bien, pero es que yo sé mucho más de que Sergio Melnik, por eso que hablo más que él. Y no, es verdad, señor. No, él tiene más estudio, yo tengo más calle. Ya vamos a la pausa y regresamos. Ya que lo dejo hablar poco, entonces sí, 2 días más para que pueda... La auditora que escribió recién, que se lo agradezco mucho porque efectivamente el Checho no me deja hablar, lo cual a mí no me molesta porque él habla bonito, mejor que yo siempre. Ya, sale. Y él habla de cosas de la calle que la gente entiende bien, yo hablo de cosas más abstractas que la gente no entiende bien. Oiga, dando vuelta a la hoja sobre el tema energía, pasemos al próximo tema que... Mire, yo le tengo 2 temas que usted elija. Uno son 10 temas centrales del futuro de Chile que debieran estar en la política, que no son ideológicos y que son fundamentales. Y otro es que quería tocarle el tema de las inteligencias múltiples. Que bueno, pero dediquémosle el tema de las inteligencias múltiples a la segunda parte, ¿le parece? Porque parte. Ahora nos van a quedar unos 5 minutos para que enumere los 10 temas de futuro que usted cree que debería contemplar la política. Yo creo que en Chile, si nosotros queremos tener un país desarrollado, acuérdense que el desarrollo está en la mente, no en los objetos. El crecimiento económico es una condición del desarrollo, pero no es la definición de desarrollo. La pregunta es qué hace uno con ese crecimiento, y con ese crecimiento uno lo que debe hacer es empoderar a las personas y educarlas en primer término, entrenarlas en segundo término y capacitarlas en tercer término. O sea, el crecimiento económico debe ir al capital humano. En ese sentido, el gobierno tiene razón de que hay que hacer una reforma educativa. Y de nuevo, la pregunta no es si hay que hacerla o no hay que hacerla. Nosotros venimos hablando hace 10 años, Checho,
de la importancia de hacer una reforma educativa de verdad, acorde con el siglo XXI. Entonces, el desarrollo real, que no tiene que ver con las lucas, tiene que ver con cosas más intangibles. Lo primero que creo que necesita Chile, lo creo de corazón, Checho, no sé si tú, pero yo creo que tiene que cerrar las heridas y mejorar la convivencia. Ese fue el programa que hizo Elwin. 20 años hicimos el esfuerzo de los 20 años de la concertación. En el fondo había un espíritu de los consensos, de los acuerdos, de la amistad, de evitar... Pero se ha vuelto a polarizar, ¿no? Claro, o sea, todos los que somos más viejos y vivimos los traumas de los 70 sabemos que es algo que no queremos para Chile. Y todos somos responsables. Aquí no hay... O sea, decir que unos son los buenos y otros son los malos es un error. Todos tenemos algún grado de responsabilidad. Entonces, el primer punto es cerrar esas heridas y mejorar la convivencia. Y eso requiere un esfuerzo. Yo creo que un gobierno, por ejemplo, Piñera fue bien constructivo. No tuvo una política destructiva, no tuvo voceros destructivos. No estaba el discurso ellos y nosotros, los ricos y los pobres, la derecha y la izquierda, el sí y no, los empleados y los empleadores. En el fondo, unos son buenos y otros son malos. Todos somos buenos y malos. Y de alguna manera tenemos que dejarle el tema a la historia y dar vuelta a la página. Entonces ese es el primer tema. El segundo tema, que es permanente, que yo creo que se ha olvidado, es que, y lo pongo en ese orden, y pongo primero el orden de la convivencia, porque ese resuelve todos los problemas. Segundo, el crecimiento y el empleo. No hay ni una posibilidad de ser desarrollado si no generamos crecimiento y empleo. Y eso tiene que ver la inversión, la innovación, la creatividad, el ataque con la pobreza, la nueva clase emergente media, la productividad, la energía. Eso lo hemos conversado muchas veces. Eso lo hemos conversado. Pero ¿por qué digo esto? Porque en particular en este gobierno nosotros no sabemos cuáles son las políticas cuáles son las metas de crecimiento, cuáles son las metas de inversión, cuáles son las metas de empleo. No las sabemos y al contrario, todas las medidas que han anunciado van en dirección contraria de lo que... La tercera variable que yo creo que es fundamental y de la cual no se ha hablado nada y no se ha hecho nada, no se hizo nada, a mi juicio. Perdón. ¿Qué? Fede Rata. No todas las medidas que han anunciado van en contra del crecimiento. Yo creo que el tema de la energía va en favor del crecimiento. Perdón, sí, hay que ser justo. Si pero la reforma tributaria en general, como está planteada, va en contra del crecimiento. Yo creo que la reforma tributaria va en contra del crecimiento. Yo creo que la reforma del binominal va en contra del crecimiento. No lo sé. Yo creo que el tema de la educación de la gratuidad va en contra del crecimiento, porque son recursos que en vez de invertirse se van a gastar. Porque una cosa es pasar plata de un bolsillo al otro y otra cosa es invertir en proyectos nuevos. O sea, que usted le dé gratuidad a los estudiantes no le mejora un pelo la calidad. Siga para que alcancemos a enumerar los 10. El tercer tema es la ciencia, tecnología y la investigación. Tema pendiente hace un tema que está pendiente hace mucho rato, y ahí tenemos la biotecnología, la nanotecnología, las telecomunicaciones, las neurociencias, la inteligencia artificial, la astronomía, que son cosas básicas para Chile, en lo cual no se está haciendo nada. El pobre Jorge Baúl grita, no lo escucha nadie. Checho, hasta el día de hoy no se ha nombrado el director de CONICYT. Por favor. El que maneja la mitad del presupuesto de inversión y tecnología. El presupuesto es bajo, tenemos investigadores. Hicimos un programa de becas extraordinario que lo inició Foxley. Al principio muy mal administrado, porque siempre tenemos los problemas de gestión. Y están llegando gente con doctorados científicos y el país no tiene dónde ponerlo, ni tiene recursos para que hagan las investigaciones, ni están las conexiones con las empresas, en fin. El cuarto tema, que requiere políticas públicas claras, es el tema de la globalización, que es una cosa que sí o sí. No es una pregunta si nos vamos a meter en la globalización sí o sí. Estamos metidos, nos guste o no, y la globalización tiene dos componentes claros. Uno es que el mundo va a funcionar 7x24x365 en una gran red de valor única a la cual nos subimos o no nos subimos. Y entonces nosotros tenemos que entender los estándares, tenemos que entender que ahí está Internet, tenemos que entender los nuevos mapas del poder, los nuevos temas globales, las nuevas instituciones, en fin. El quinto tema, que yo creo que requiere un tratamiento más profundo, no solo cosas parafrenálicas, es que está documentado que la mujer en el siglo XXI va a ser controladora del poder en la sociedad. Entonces el problema no es el acceso de la mujer al poder, porque eso va a ocurrir, se puede demorar más, se puede demorar menos, pero eso ya está ocurriendo. De hecho, nosotros tenemos por segunda vez presidenta mujer. En la última elección la alternativa era entre dos mujeres. O sea, Chile hace rato que no tiene sesgo contra las mujeres, no es verdad. Tenemos presidenta, el poder ejecutivo y el poder legislativo tenemos encabezado por mujeres. Entonces la pregunta tiene que ver en la mujer
tiene que ver la mujer, tiene que ver los géneros, que no es lo mismo que la sexualidad. Los géneros son los comportamientos socialmente aceptados, pero también tiene que ver con el transhumanismo, ¿no? Que tiene que ver con el cruce de la genética con la tecnología, y tiene que ver con el tema de la homosexualidad. Es un solo tema, que es el tema de los géneros, que el tema... Entonces, hoy día, si tú tendrías que favorecer a alguien más que a la mujer, a los homosexuales, que son hoy día un porcentaje importante de la población que sí es discriminado, abiertamente discriminado, por un porcentaje importante de la población. Después, otro tema que los voy a nombrar y volvemos. La población que está declinando. ¿Ah? El medio ambiente, por supuesto. Otro tema que es importante en la sociedad, para el punto 1, es la espiritualidad. ¿Qué estamos haciendo en materia de la espiritualidad? No de las religiones, de la espiritualidad. ¿Y qué es lo que hacen los países desarrollados en esa materia? ¿Cómo se puede intervenir la espiritualidad? La espiritualidad se abre en los sistemas educativos. Ya. Ya siga, porque nos vamos a las noticias. La seguridad y la paz social, la modernización del Estado, los pueblos originarios y la educación. Muy bien. La educación está en el tapete, pero lo que no se ha dicho una palabra hasta acá es la calidad. Bien, habíamos dejado pendiente el tema de las inteligencias. Sí. Estoy muy atento. El tema de las inteligencias, Checho, es un tema fascinante. Realmente fascinante, porque bueno, tiene que ver con cómo somos los seres humanos. Y yo voy a contarles el trabajo de un señor que se llama Howard Gardner, que es un gran psicólogo que empezó a hacer estos estudios en la década de los 80, publicó un primer libro sobre inteligencias múltiples entonces, y en esa época descubrió que le habían 7 inteligencias. Te acredito. Como Shrek. Claro. Me dice 7 inteligencias y me muestra 4 dedos. Está clarito, Sergio. Ya. Igual que... y este libro, este es un segundo libro de Howard Gardner, que es del año 99, que se llama Intelligence Reframed, Multiple Intelligence for the 21st Century, de Basic Books. Por si a alguien le interesa seguir la pista, lo pueden conseguir en Amazon o en cualquier librería virtual. Y la pregunta que se hace Howard Gardner es cómo lograr que la inteligencia y la moral se unan para construir un mundo mejor, ¿no? Donde haya libertad y variedad de personas, lo que nos gusta a nosotros, la tolerancia, en fin. Porque si usted pregunta cuáles son los grandes motores, los grandes motores que han hecho la historia: la inteligencia y la moral, los valores, los grandes empujos espirituales, las pirámides, las catedrales, todas estas cosas son espirituales, son energías espirituales que mueven, pero que requieren inteligencia de atrás para construir estas cosas. Entonces son como dos grandes fuerzas que cuando se acoplan son virtuosas. Entonces, Howard Gardner dice... No entiendo, en una pirámide, por ejemplo, ¿dónde está la moral? Estamos en la espiritualidad que está detrás, que los lleva, es la creencia. Ah, ya, la espiritualidad, la fuerza de la creencia que nos lleva a construir... La moral finalmente viene de las creencias, ¿no? Y las creencias son las que a las guerras se han hecho por creencias. Bueno, estas pirámides, las catedrales, me dijiste lo que fue lo que ha sido la Iglesia Católica en los últimos 2000 años, lo que han sido el budismo, son grandes fuerzas que en el fondo la moral dice para dónde, moviliza mucha energía, y la inteligencia dice cómo, ¿no? La inteligencia racional. Entonces dice Howard Gardner que las personas, algo que usted y yo hemos dicho muchas veces, lo cual nos pone a la altura de Gardner, un investigador de las mejores universidades americanas, las personas no son creadas iguales, cosa que hemos dicho muchas veces, y por eso que este tema es atingente a la política nacional. El tema de la desigualdad, lo que interesa lo que interesa combatir es la desigualdad extrema, no la desigualdad. Yo diría que más aún la desigualdad de oportunidades. Por supuesto. Entonces, la pregunta, ¿cómo combate la desigualdad? Bueno, la desigualdad se combate con las oportunidades, no con los resultados, con el inicio, no con el fin. Bueno, pero las personas no somos iguales. Y las personas tienen un amplio rango de capacidades, que eso es lo que no entiende la izquierda. Y la fortaleza en una u otra no predice las competencias, ¿no? Porque ahí viene el desarrollo, ahí viene la educación. Antiguamente se pensaba que la inteligencia era una propiedad única que estaba distribuida en una curva normal en la sociedad.
Se pensaba que esencialmente era hereditaria, se pensaba que se puede hacer poco por ella a través de la intervención social, y los principales problemas de la sociedad venían de que las personas que tenían menos inteligencia dejaban embarrar. Eso era el pensamiento clásico. Hoy día se piensa distinto. Hoy día se piensa que las personas tienen un rango de capacidades y potencialidades, y que se interactúan, y que y sí se puede mejorar la inteligencia, y sí se puede trabajar sobre esas cosas. Había un investigador que no me voy a acordar el nombre, que tenía el CI. El CI. Bueno, el El CI CI es una medición de la pero inteligencia. totalmente descartada. Descartada claro, de este nuevo concepto. no hay mediciones únicas. No hay mediciones únicas porque hay muchos tipos de inteligencia. Entonces el CI es una mezcla. Ya, pero usted partió diciendo que la inteligencia emocional, que es un tipo de inteligencia que más o menos nosotros entendemos a qué se refiere, Claro. dijo que no existía. No existía. Ya. Entonces voy a decir cuáles son las y por qué no existe. Voy a fundamentar esa tarea. Lo que estoy haciendo es los prolegómanos, como para entender el contexto en que vamos a describir las 9. ¿Por qué es tan importante esto? Porque las sociedades tienen ideales de seres humanos que los jóvenes van siguiendo. Y en los últimos 300 años, básicamente se han potenciado dos tipos de inteligencia. Las inteligencias matemáticas y las inteligencias lingüísticas. Que, como él dice, Howard Gardner dice, hay dos tipos de héroes en la sociedad, porque nosotros seguimos los héroes. Uno son los analistas de símbolos, que son la lógica racional, los científicos, los matemáticos, esos son, él le llama analistas de símbolos, que es inteligencia racional, y los maestros de los cambios, que son los políticos, que manejan básicamente inteligencia lingüística. Entonces, lo primero que dice él, que esta es la gracia de Howard Gardner, es que él dice, ¿cómo defino lo que es una inteligencia? ¿Qué crees en la inteligencia? Entonces, él se va por el camino científico y dice, yo tengo que tener un modelo ordenado que me permita decir si algo es inteligencia o no, por ejemplo, la inteligencia emocional que postula este señor. Entonces dice, yo voy a definir 8 criterios que debe cumplir algo para que lo llamemos inteligencia. Si no cumplen con esos 8 criterios, entonces otra cosa, por ejemplo, porque lo voy a adelantar, la creatividad no es una inteligencia. Es un atributo, o sea, todas las inteligencias pueden ser más o menos creativas, pero la creatividad en sí mismo no es una inteligencia. El liderazgo no es una inteligencia. La sexualidad no es una inteligencia. El cocinero no es una inteligencia. Son otro tipo de cosas. Son dones, son virtudes. Habilidades. Son habilidades, pero no son inteligencia. Entonces dice, ¿qué criterios tiene que cumplir algo para que yo lo llame inteligencia? Entonces, el primer criterio que tiene que cumplir, voy a irme aquí, que ya la vista me complica un poco. La primera posibilidad que tiene que cumplir es la posibilidad de ser aislada por un daño cerebral. O sea, que esa inteligencia esté alojada en una parte del cerebro clara. Entonces, ¿cómo lo saben ellos? Porque él trabaja con... no entendí. ¿Cómo que puede ser aislada? Ahora voy a explicar. Cuando usted hace una operación al cerebro y le sacan un pedazo, le afectan un pedazo, se le acaba esa inteligencia. Ah, ya, claro. Está radicada en alguna parte del cerebro. En alguna parte del cerebro. Entonces dice, tenemos que poder identificarla en la anatomía que la genera. Si no, es una opinión nomás. Entonces, te fijas, eso le da el anclaje científico. Segundo, tiene que tener una historia evolutiva y tiene que tener plausibilidad evolutiva. O sea, tenemos que haberla visto desarrollarse, porque la inteligencia va creciendo. Tercero, tiene que tener un conjunto de operaciones identificables, como un lenguaje, como un sistema de códigos. Cuarto, tiene que ser codificable en un sistema simbólico. Quinto, tiene que tener... Cagué, no puedo identificar, ya me perdí. No voy a poder identificar si soy inteligente o no. Está muy complejo eso. No, bueno, en fin, si quiere me salto, pero lo que quiero decir es que, para no entrar es que hay criterios que debe cumplir. Porque uno podría pensar, inteligencia creativa, inteligencia política, inteligencia no sé qué, todo eso es bullshit. No es verdad. O sea, son frases de buena crianza, pero que no tienen sustancia. Como lo de Coleman de la inteligencia emotiva, que es la derivación de unos de acá. Entonces, ¿por qué le decía que es tan importante esto? Porque las sociedades siguen a las inteligencias exitosas.
Entonces, si usted ve, por ejemplo, con lo que pasa hoy día en la sociedad, que ¿quiénes son los más exitosos? Los más exitosos son los empresarios y los políticos, ¿o no? Pueden ser los futbolistas también. También, los faranduleros, que son las tres cosas que nosotros seguimos en la sociedad. No dije farandulero, dije futbolista. Sí, pero el fútbol... La gente visualiza mucho el éxito en el éxito deportivo, que cuánto vale. Que tiene que ver con un tipo de inteligencia. Que efectivamente tiene que ver con un tipo de inteligencia que se llama la inteligencia cinética. Entonces, bueno, dice, las inteligencias, que es importante, estoy postergando esto para darle emoción, señor. Usted que es experto en las emociones. ¿Está bien? Estoy generando la emoción para que la gente diga, ya, ¿cuándo este huevón va a soltar la nueva inteligencia? Las inteligencias, dice Howard Gardner, no son en sí mismas morales o inmorales. Pueden ser usadas para destruir o para construir. Eso está claro. Ya. Segundo, no se pueden medir con procedimientos psicométricos estándares. Lo que usted preguntaba sobre el CDI, no hay una medición objetiva que diga esto es inteligente o no es inteligente. Tercero, las inteligencias no están asociadas a disciplinas o a dominios del conocimiento en sí mismas, que son construcciones sociales. La física es una construcción social, la inteligencia que está detrás sirve para la física, para la matemática, para el arte, eso. Tercero, las inteligencias tienen fundamento empírico, observable, medible. No tiene que ver tampoco la inteligencia con el carácter, con la personalidad, que esto es súper importante. No, la personalidad no proviene de la inteligencia, la personalidad proviene de otras cosas, ¿no? Y tampoco esto es una prescripción educacional. Se ha hecho para la educación esto, pero no es así. Y dice, no existe, por ejemplo, la inteligencia artística, sino más bien cada inteligencia puede expresarse más artísticamente o menos artísticamente, más creativamente o menos creativamente, con más liderazgo o menos liderazgo. Dicho todo esto, voy a las 9 inteligencias, que como lo digo originalmente eran 7, y después le agregó 2 más. La primera inteligencia, que es como obvia, que todos la conocemos, es lo que le llama la inteligencia lógica matemática. Es la más conocida, por lo menos, la más identificable. Hay 2 que son las más identificables. La lógica matemática y la segunda, que es la lingüística. La inteligencia lingüística. Claro. O sea, la lógica matemática tiene que ver con el análisis lógico de los problemas, con operaciones matemáticas, con razonamiento sistemático, con la investigación científica en general. ¿No? Esa inteligencia es clara, es definida, se puede identificar fácilmente. La segunda inteligencia que él describe es la inteligencia lingüística. La inteligencia lingüística tiene que ver con la sensibilidad al lenguaje escrito, la capacidad de aprender idiomas, el uso del lenguaje para lograr metas, y ahí están los abogados, los charlistas, los escritores, los poetas, los políticos. O los que son capaces de transmitir lo que están pensando con mucha claridad. O sea, hay gente que tiene mayor capacidad. Don Julio, por ejemplo, siempre lo pongo como ejemplo, tiene una capacidad de ordenar una idea y redondearla. Eso tiene más que ver con la interpersonal. ¿Sí? Sí. ¿No tiene que ver con la capacidad lingüística? Tiene que ver con la capacidad lingüística, porque no es que nosotros tenemos las 9 inteligencias, lo que pasa es que somos especialistas en 1 o 2. Ya. Esa es la pregunta. Entonces, por ejemplo, usted tiene mucha inteligencia lógica matemática, pero no es la que más le gusta. No. Entonces usted no pone fichas ahí. La tiene ¿Y por qué sabemos que la tiene? Porque usted se graduó de ingeniero comercial y sin esa inteligencia desarrollada no lo podría haber hecho. Porque tú tuvo que resolver ecuaciones, tuvo que hacer estadísticas, tuvo que hacer regresiones, tuvo que hacer flujos de caja. Pero no es lo que me gusta. No es lo que le interesa. En la lingüística usted le pone mucha fuerza a la lingüística, porque efectivamente usted es un comunicador, usted es un entretenedor, usted es un opinólogo. Entonces usted tiene mucha inteligencia lingüística y por lo tanto tiene muchos seguidores. Después viene una tercera inteligencia, que usted por supuesto la va a reconocer, que es la inteligencia musical, que tiene que ver con la compensación, la apreciación de patrones musicales y la performance. Por ejemplo, nosotros sabemos que Bach, hay un libro famoso que se llama Escher, Gödel y Bach, no sé si de Hofstadter, que yo se lo recomiendo a todo el mundo que lo lea. Escher, que es Escher hace gráficos, usted ha visto hace una mano que se dibuja a la otra, unas escaleras que suben y bajan, ese es Escher. Gödel es un gran matemático que descubrió una cosa que se llama el teorema de la incompletitud, que dice que un sistema lógico no se puede explicar a sí mismo.
que está cerrado. Entonces necesita la meta matemática. Y Bach, en la música, entonces él muestra, este es un libro sobre inteligencia artificial, pero relatado, que Escher, Gödel y Bach, los tres usan la teoría de la relatividad en su arte. ¿Ves qué interesante? Entonces Bach es el ejemplo de un genio musical que tiene una inteligencia musical que es capaz de hacer estas maravillas de teoría de relatividad en la música. Después, usted también tiene inteligencia musical porque a usted le gusta tocar el piano, a usted le gusta cantar, le gusta bailar. Después hay una cuarta inteligencia que le llama la corporal kinestésica, que es el uso del cuerpo, total o parcial, para resolver problemas o hacer cosas. La danza, los atletas, los futbolistas, los actores, los artesanos, los cirujanos, los científicos de banco, los que hacen experimentación, los mecánicos, otro tipo de técnicos, son personas que tienen habilidades con el cuerpo. Con el cuerpo. Después, él habla de una inteligencia muy bonita que se llama la inteligencia espacial, que es muy interesante. Porque hay dos tipos de inteligencia espacial. O sea, hay dos variaciones de la inteligencia espacial. La primera es el potencial de reconocer y manipular patrones de espacios amplios. Por ejemplo, un piloto de avión. El piloto de avión tiene mucha inteligencia espacial, pero usted está con el clima, con el otro, son espacios muy amplios. O los navegadores. O los buzos. Que tienen un espacio, claro, una dimensión. Y también hay una segunda inteligencia espacial que tiene que ver con los espacios más definidos, como por ejemplo el escultor, el cirujano, el jugador de ajedrez. El ajedrez es pura inteligencia espacial. Porque yo lo que me han contado, yo no soy jugador de ajedrez, pero los maestros como que entran al campo de batalla y sienten la fuerza, sienten que están atacando por acá. Y tienen una mirada del espacio total. Claro, lo que está pasando. Porque el ajedrez es una guerra. Es una guerra no lógica. O sea, está lógica atrás, pero hay estrategia. Entonces la estrategia se va sintiendo dónde está la fuerza que te ataca. Esos son los grandes ajedrecistas. Y ahí entonces la capacidad es de visualización y pensar en imágenes. Por ejemplo, esta es una inteligencia que tengo muy desarrollada. Pero la segunda, los espacios limitados, estos mapitas, estas cosas que hago yo. Seco va a ser mapa y... Seco va a ser mapa, eso es inteligencia espacial. Vamos a hacer la pausa y seguimos, ¿le parece? ¿Se las adelanto o no se las adelanto? No las adelante, vamos a la Pero pausa. hemos visto 4 inteligencias hasta acá. 5. La lógica matemática, la lingüística, la musical, la corporal kinésica y la espacial. Y entonces todos tenemos un poco de todas. Y entonces la pregunta, ¿por qué traje este tema, Checho? Porque esto tiene que ver con la calidad de educación del siglo XXI. Estos son los temas que me gustaría estar discutiendo. ¿Cómo tenemos un sistema educativo que atienda todas estas inteligencias, pero no todas en el mismo lugar? Porque si usted tiene niños que son más artistas, más matemáticos, los va a mandar a un tipo de colegio, los va a mandar a otro tipo de colegio, los va a buscar acá. Si tiene más espiritualidad, los va a mandar a otro. Entonces, cuando usted quiere poner un sistema único de educación con un programa único, lo que está haciendo es ir contra la naturaleza humana. Porque no hay ninguna forma de acomodar en un currículum. Está castrando el desarrollo de mucha gente de esta inteligencia. Lo que usted quiere es un sistema de educación, tanto chico, medio y avanzado, que acomode la posibilidad de que entre los padres y los hijos elijan dónde tienen que ir, sus vocaciones, en fin. Vamos a hacer la pausa y regresamos con este interesante, pero tampoco tan fácil tema. Este es un tema que nos invita a pensar. Vamos a la pausa. Pero estos son los temas de la reforma de educación. ¿Cuánto cree usted que saben los estudiantes de esto? Que hablan de la calidad de lo que... Nada, pues. Me imagino, si yo no sabía nada de esto. No, sí, en general. El Beto tampoco sabía nada, obviamente que los estudiantes... Yo creo que el ministro de Educación tampoco sabe nada, ni lo sabían los ministros anteriores, no estoy haciendo crítica contra este. Yo creo que la presidenta no sabe nada, el presidente Piñera no sabía nada. Sí, pero también, Sergio, espérate, dame un minuto, porque la verdad, tú esto lo defines como una verdad sobre el tema de la inteligencia, porque un señor investigó esto y hizo esta teoría, pero hay otros señores tan capaces como él que han hecho otra teoría sobre la inteligencia o han definido de otra forma la inteligencia. Por eso quiero debate. Por eso, pero decir que el resto no sabe nada de educación porque esta es la verdad, me parece... No, me entendiste mal. Yo lo que pedí es la discusión que tiene que ver con las diferencias entre los seres humanos y la naturaleza humana. Está bien, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy trayendo un ejemplo de un señor que dice que hay 9 inteligencias. Claro, yo no he escuchado nunca a nadie en Chile, en educación, en los últimos 15 años,
hablar de este tipo de cosas, traerlo a la discusión. Lo que pasa es que, pero sí se habla de otras cosas, se habla de que hay niños que tienen habilidades distintas, hay gente que tiene habilidades para esto y hay gente que tiene habilidades para otro, Claro, que de pero alguna forma rajuñan Claro, pero volvemos a las someramente lo que tú estás diciendo. Volvemos a las buenas intenciones. Claro, está bien. Bien, antes de seguir voy a leer mail para que los auditores se sientan incorporados, lo que pasa es que siempre nos falta tiempo, pero mail más o menos corto. Déjame leerlo y ahí te doy la palabra. Hoy entrevistaron en Radio Duna tempranito a Pablo Valenzuela, Premio Nacional de Ciencia. Dijo que la ciencia está muy abandonada en Chile. El organismo a cargo de esto, CONICIT, creo que se llama, está acéfalo desde hace 5 o 6 meses, ya que con el gobierno de Sebastián Piñera. Y hasta ahora el gobierno actual no ha asignado a nadie. Es lo que te dije yo. Sí, contó también que este organismo ha enviado anualmente una interesante cantidad de estudiantes, creo que 200 o 300, a especializarse en temas científicos precisamente. Esto lo inició justamente el gobierno anterior de la actual presidenta. Buena iniciativa, me parece. Tienen la obligación de volver por un tiempo mínimo, imagino, como manera de devolver la ayuda brindada por el Estado, lo que me parece bien, pero el señor Valenzuela dijo que había cero accountability de esta parte y él no conocía ningún plan para el regreso de los estudiantes. Prioridad de educación, pregunta, no me cuadra, dice. Gran programa, no se moran nunca, saludos Darío. Postdata, el señor Valenzuela es el padre de Francisca Valenzuela, muy buena cantante nacional. O sea, de alguna forma reafirma claro, lo que tú habías dicho. Y lo que yo estoy diciendo, Checho, es que a mí me encantaría que hubiese, dentro de la investigación científica y tecnológica, esto también es científico. A mí me gustaría que hubieran recursos en escuelas de educación, con equipos de investigación, que estuvieran discutiendo estos temas, y no la política. Estos temas están detrás de la ideología. Aquí no hay ideología. Esto es un tema que debería acercarnos a todos. Checho, es impresionante cómo uno descubre su propia ignorancia de forma tan fascinante con la exposición de Sergio. Algo ya intuíamos los padres al ver las distintas aptitudes de nuestros hijos. Ahora estaremos atrapados, ya que, como señala Sergio, los que más hablan de educación no deben tener idea de esto. Exactamente. Bueno, sigamos. Checho, yo no soy un experto en educación, ¿eh? Yo estoy hablando como una persona que le gustan estos temas en general, porque me gusta la mente, me gusta la ciencia y la tecnología y el futuro. Y porque además leen mucho. Y yo, claro, yo llegué a estos temas investigando sobre el futuro. Este libro es sobre las inteligencias del futuro para el siglo XXI. Entonces recopilo. La sociedad, los que son exitosos en la sociedad, son exitosos porque tienen ciertos tipos de inteligencia. Entonces, cuando los jóvenes ven esos exitosos, naturalmente van hacia allá porque ven que ese camino conduce al éxito. Eso es normal. Entonces, por ejemplo, una sociedad que tiene, donde los intelectuales y los científicos no opinan, bueno, hay pocas vocaciones científicas. Donde las religiones, donde los movimientos espirituales o las religiones tienen poca influencia de opinión, bueno, hay pocas vocaciones sacerdotales. Donde los músicos no son acogidos como corresponde, hay pocas vocaciones musicales y así sucesivamente. Entonces, Howard Gardner en el año 80 identificó 7 inteligencias y en el año 99 agregó 2 más con estos criterios formales que tienen que recurrir. Las que hemos mencionado acá son la lógica matemática, que a todo el mundo le cuadra, que es PSU pura. Fíjate, ¿qué es lo que medía la PSU? Claro, esa. La lógica matemática y la lingüística. Sí, claro. Y un poquito las otras, pero que la científica es lo mismo, y la manera en que la PSU mide la lingüística es vergonzosa, porque la mide no desde las habilidades lingüísticas, sino que la memorización de géneros y cosas absurdas. Entonces tenemos la lógica matemática, la lingüística, la musical. En Chile nosotros le ponemos muy pocas fichas al desarrollo de la inteligencia musical. ¿Está de acuerdo usted o no? Sí, absolutamente. O sea, hay pocos conservatorios en Chile, y ojalá tuviéramos más, así como hay poco deporte. Aquí en Chile se habla mucho del deporte y al final lo que tenemos es fútbol y tenis, ¿o no? Sí, pero en Chile tampoco hay teatro, hay muy pocos lugares donde los artistas se pueden expresar, entonces obviamente no hay conservatorio, pero claro, entonces la manera de resolverlo es garantizándole un 20% de espacio en la radio. No es el mecanismo. No va por ahí la cosa. El mecanismo es generar músicos tan talentosos que las radios lo único que quieren es ponerlo. Obvio. Como pasa con los músicos talentosos chilenos que no tienen ni un problema en llegar a la radio. Así es. Es porque tenemos poco talento, poca música clásica,
poca música folclórica auténtica, poco desarrollada. Yo no diría que tenemos poco talento, yo Bueno, diría que tenemos poco desarrollo del talento. Poco talento desarrollado, claro. Bueno, después teníamos entonces la lógica matemática, la lingüística, la musical, la corporal kinésica, que es muy importante, la espacial, que ya dije que habían dos tipos de espaciales, de los grandes espacios y de los espacios más pequeños, que son los arquitectos, los escultores, los artistas. Después está, aquí entramos a las últimas 4, donde hay algo parecido a la emocional. La primera es la interpersonal. Le llaman una inteligencia interpersonal, que es la capacidad de una persona para entender las intenciones, las motivaciones y los deseos de otras personas y trabajar efectivamente con otros. Ahí están los vendedores, los profesores, los clínicos, los líderes religiosos, los políticos, los actores. Usted, por ejemplo, Los que forman el equipo. usted tiene gran inteligencia interpersonal. Pregúnteme a mí si tengo inteligencia interpersonal. ¿Tiene inteligencia? Cero, señor. Yo no tengo inteligencia interpersonal. Porque además, después podíamos hacer un cruce con los tipos de personalidad junguiana y se va a sorprender lo bonito que sale. O sea, la inteligencia interpersonal es una herramienta de sobrevivencia. ¿De dónde viene? Estas cosas vienen de la evolución, que fueron generando estos circuitos y estos pedazos, estos programas del cerebro que generan este tipo de comportamiento. Y la inteligencia interpersonal en el mundo contemporáneo es básica para la sobrevivencia. Cuando usted tiene que tratar de entender qué piensa el otro, para dónde va, anticipar la movida, la inteligencia interpersonal es muy estratégica, y es básica. Esta es interpersonal. La que sigue es la intrapersonal, que es donde podría estar la inteligencia emocional. Y la inteligencia intrapersonal tiene que ver con la capacidad de entenderse a sí mismo. A sí mismo, conocerse a sí mismo. Claro, de tener un modelo efectivo de trabajo consigo mismo, incluyendo los deseos, los miedos, las capacidades, y usar esta información efectivamente para regular la vida propia, que es un poco parecido a la inteligencia emocional de Coleman. Entonces, pregúnteme si yo tengo inteligencia intrapersonal. Mucha. Nada, señor. Sí, señor. No, Usted señor. trabaja mucho en su cuenta. Sí, pero es puro esfuerzo, poca inteligencia. Bueno, pero tiene. Claro, Ahí sí que usted tiene mucho más que yo. Tengo ganas, señor, pero no, inteligencia por favor. ninguna. Si hay alguien que ha trabajado en esos temas, usted, pues ya. Pero por lo penca, pues. Bueno, pero está bien, pero por lo menos- Es pura voluntad, señor, poca Está bien, inteligencia. está bien. No tengo esa inteligencia, yo he tenido que desarrollarla. Y mi camino es desarrollar. Lo que estoy diciendo es que uno puede, porque todos tenemos estos programas arquetípicos instalados. O sea, usted y yo tenemos instalado el programa de lógica matemática, así como el Excel, o el Word, o el PowerPoint, para usar los programas comunes. Nosotros estos 9 programas los tenemos instalados. Lo que pasa es que no los usamos poco. Por ejemplo, ¿usted usa el Photoshop? No, pero espérese. El hecho de que usted sepa usar el Photoshop y finalmente una vez que hace todo el trabajo no le sale un buen resultado, no quiere decir que usted no tenga el conocimiento para usar el Photoshop. Yo creo que usted tiene esa inteligencia. No, Lo que pasa es que usted, señor, no me es escuchó, muy señor. inseguro. No me escuchó, señor. Y usted cree que el hecho de ser inseguro borra todo lo demás. No, Es es que no- simplemente inseguro, pero usted tiene esa inteligencia Señor, no me intrapersonal. escuchó, usted no me escucha, señor. Usted tiene razón. Lo miro, pero no lo ¿Ah? escucho. Me mire y me toca, porque yo me ha tocado varias Mentira, veces. Y yo también le he pegado unos toquecitos. Mentira. Le he pegado toquecitos y no he encontrado nada, que es lo peor. Pero eso es cosa nuestra. No lo diga públicamente. Bueno, lo que yo estaba diciendo que usted no me escuchó es que todos tenemos los 9 programas, pero no los usamos adecuadamente porque le ponemos poca ficha. Por eso yo le preguntaba, ¿usted sabe usar el Photoshop? ¿Sabe? Sí, lo sé usar, pero Poquito. Pero lo tiene en el Office, Sí, o lo claro. tiene en su programa. Sí. Pero no lo usa. Pero si se pusiera a usarlo, Claro. aprendería a usarlo. Entonces, lo que dice Gardner es que estas inteligencias se pueden desarrollar. Esa es la gran esperanza que viene en este trabajo. Que donde mejor funcionamos es cuando tenemos un modelo en que usamos usamos todos los programas. ¿No? Y entonces usted puede identificar en qué inteligencia es más débil y decir si las quiere desarrollar o no. Y el optimismo y la esperanza es que sí se pueden desarrollar. O sea, usted y yo podemos aprender a usar el Photoshop. En este caso, la inteligencia. O sea, la intrapersonal, ya la dije. Después vienen las dos últimas que agregó en la investigación de los últimos 15 años. Las dos últimas son las siguientes, que estas son muy interesantes. La primera, él le llama la inteligencia naturalística. Y le voy a explicar lo que es porque es muy interesante, porque usted
tiene mucha inteligencia naturalística. El Beto ni una. Y yo, mucha también. Para que vea que la inteligencia naturalística es extremadamente valorada en muchas culturas. Y tiene que ver con la capacidad de reconocer y clasificar taxonomías. Le voy a explicar de dónde viene. Por ejemplo, explíqueme primero qué es lo que es la taxonomía. Taxonomías son estructuras de orden, son clasificaciones. Yeah. Ordenar. Entonces, por ejemplo, pensemos un hombre de campo. Para ver cómo opera esta naturalística, y le voy a explicar cómo opera en el mundo actual, porque hay poca gente de campo, ¿verdad? Y le voy a explicar juegos de niños, por ejemplo, que funcionan con esto, que yo lo jugaba con mis niños, seguramente usted también. La inteligencia naturalista, usted va con un guaso. Aclare bien, porque el Nathan va a estar escuchando. Sí. Con su niño, no con mis niños. Porque si no va a llegar a la casa y le va a preguntar, papá, no tenía idea que tenía más hermanos. No, tiene 3 que no conoce. Claro, por eso. Aclárele al Nathan porque le va a crear un trauma al pobre Nathan. Entonces, usted va con un guaso y sale, supóngase que usted va con un guaso de campo o estos que caminan por los cerros, no sé qué, ¿no? Que cuidan ovejas, no sé. Y usted sale a caminar con ellos para recorrer el campo y le dice... No, por ahí no, porque este árbol es tóxico. Y usted lo ve y usted no reconoce nada, ¿verdad? Y esto es por acá, y de ahí va a salir la perdiz. Ellos logran descubrir que va a llover. Esa es la inteligencia naturalística, que usted se mete al entorno que lo rodea y es capaz de descifrar patrones, que son las taxonomías. Entonces, esa inteligencia es básica y se desarrolló para la sobrevivencia. Pero también puede ser, y aquí viene lo lindo, aplicada a la sociedad moderna, porque la inteligencia es general, no es particular. Se desarrolló con la naturaleza, pero hoy día lo desarrollamos con el medio ambiente artificial. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerda usted este el juego que hacíamos con los niños en los autos? Cuando, no sé si usted jugó, pero adivinar la marca del auto que viene. ¿Sí o no? Sí, claro. Esa inteligencia naturalística. Porque usted tiene que, a lo más lejos posible, identificar el patrón, asociarlo con el auto. Tengo Hyundai. Y después viene el auto y no, se parecía. O, por ejemplo, cuando usted entra a una reunión social y usted inmediatamente cacha quién importa, quién es el líder, quién es el que es centro de mesa, y usted empieza a ubicarse en esa reunión social. En esa reunión social, o cuando usted va a un estadio, por ejemplo, nosotros para el crucero necesitamos mucha inteligencia naturalística. Para entender cómo funciona, cómo es la lógica, dónde se juntan, dónde van, qué tipo de gente va por un lado, qué tipo de gente va por otro, ¿no? Eso es inteligencia naturalística que viene arraigada. Que se puede aplicar tanto a la sociedad como a la naturaleza. Exactamente. Por ejemplo, el barrio lo usan los cazadores mucho, los pescadores tienen gran inteligencia naturalística, los jardineros, los cocineros. Redondeamos porque nos tenemos que ir a la última pausa. Ya, y me queda la última, que es la última, que es la espiritual. Descubrieron que la espiritualidad corresponde a un arquetipo de inteligencia y hay dos tipos de vías para desarrollar esa espiritualidad. Una es la tradicional, en base a las religiones o los sistemas organizados, que son, y la otra son aproximaciones más personales. El viaje al interior, famoso. No, este es el viaje a la espiritualidad, al todo. El viaje al interior es la intrapersonal. Ya, está bien. Pero también en el viaje al interior se pueden lograr temas de espiritualidad. Claro, y esto tiene que ver con la capacidad de resolver preguntas muy abstractas, de conectarse con conceptos muy abstractos. Ahí están la exploración de los temas cósmicos, los estados alterados de conciencia, la influencia espiritual en otros. Ahí están los carismáticos, los chamanes, los profetas, ¿no? Entonces, raya para la suma, hasta aquí se han identificado 9 programas arquetípicos de inteligencias que todos podemos desarrollar. Y la pregunta es, ¿usted sabe cuáles las que tiene más desarrolladas o menos desarrolladas? Sí. ¿Usted sabe las que le gustaría desarrollar? Cuando usted va a la escuela... Para los que nos creíamos tontos, tenemos alguna esperanza, porque en alguna parte somos inteligentes. En alguna de estas 9 podemos tener inteligencia. O sea, lo que pasa es que nosotros nos vamos especializando en algún tipo de inteligencia en la medida que nos resulta, que tiene que ver en el ambiente en que nacimos, las cosas que nos demandan, en fin. Nos va a quedar muy poco tiempo para despedirnos, pero quiero leer un mail que le va a gustar. Dice: estimado Checho y estimado Sergio, yo soy profesor universitario y me titulé de ingeniero comercial. Llevo en educación 8 años y el señor Melnick fue uno de mis inspiradores en la sala de clase porque fue mi profesor del MBA.
La teoría de las 7 inteligencias la leí el año 2005 y me abrió los ojos para el comportamiento de mis alumnos, sobre todo de primer año, en sus estilos de aprendizaje. He llevado a mis clases la contabilidad un poquito de cada una de las 7 y ha sido un éxito. Recomiendo a todos los profesores de Chile, escolares, universitarios y preescolares, a leer sobre este tema, porque su incorporación en la sala de clases transforma positivamente el entusiasmo de los alumnos por aprender. Un abrazo cariñoso, Cristian Bárbaro. Ah, qué lindo, qué bonito. Ya. Terminemos. Bueno, yo quiero rematar diciendo que estos temas, al margen que sea muy abstracto, no sean verdad o sean mentira, usted tiene razón, hay otras teorías, hay un auditor que mandó, es verdad. Pero esta es la discusión de educación. En esto me gustaría que gastáramos el 80% del tiempo de educación y 20% en la gratuidad pública, esas cosas que son instrumentales. Entonces, esta discusión no está. De aquí yo quería saltar a la creatividad y a los líderes, que no tenemos tiempo, pero la invitación es a decir, detrás de una reforma educativa debe haber sustancia. Y a mí lo que me gustaría, para lo cual, en la medida de mis competencias, que no son muchas, y se lo ofrezco al ministro porque es amigo mío, Izaguirre, y le tengo mucho aprecio y cariño, armemos un grupo interesante, nacional, transversal, para empezar a hablar de la calidad de la educación en el siglo XXI, no ideológico. No, esto no es ideológico. Usted lo ha criticado en el gobierno anterior, en el anterior, siempre ha dicho lo mismo, ha sido consecuente con respecto a que no se ha hablado de estos temas. Exactamente. Así que el tema es, abramos esta discusión, juntemos a científicos, artistas, y pensemos cómo debe ser la educación del siglo XXI, para lo cual, bueno, yo he escrito un par de capítulos en el libro que publicamos con mi hermano, y esta es la discusión no ideológica. Yo creo que ahí nos vamos a poner de acuerdo. Gracias por la invitación a la reflexión. No es un tema fácil, pero nos hace trabajar un poquito la mente y pensar un poco en esto que me parece muy, muy interesante. Muchas gracias, Sergio. Ya. Chao, amigos. Se nos fue el tiempo. Que Dios los bendiga. Chao. Conectados con Agricultura termina por hoy. Pero Sergio Checho Irane y sus panelistas te dejan invitado a conectarte de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Conectados con Agricultura, un programa de opinión entretenido, diferente, conectado contigo. Conducción y dirección, Sergio Checho Irane. Producción general, Ángela Jamasmie.